Muchas bendiciones, amados hermanos. Qué alegría volver a estar nuevamente junto a ustedes como este día miércoles. Fundación Cristiana La Puerta, estamos acá nuevamente para poder conversar, para poder ver cómo la iglesia, cómo Jesucristo, ¿cierto? La iglesia evangélica está en medio de este acontecer nacional, ¿cierto? Y en distintas corporaciones, distintas fundaciones, cómo el Señor desarrolla su palabra, desarrolla también los distintos temas y sobre todo el amor de Cristo. Así que le damos la gracia al Señor por estar nuevamente como día miércoles con Fundación Cristiana La Puerta, ya acá en Canal Enlace, la señal 15.1, y te invitamos, amado hermano, amada hermana, que tú puedas compartir el link, que puedas compartir esta señal con tus amigas, tus vecinas, con la iglesia, ¿cierto? Y tener un tiempo de comunión, un tiempo de una muy buena conversación. Así que le damos gracias al Señor también por todo este equipo maravilloso, este equipo técnico que trabaja detrás de cámara, cada uno de ellos aportando el talento, ¿cierto? La gracia que el Señor ha puesto en ellos para poder hacer factible estos programas cristianos que tanto hace falta hoy día. Hace falta una señal cristiana, hace falta canal de televisión cristiano para que se dé a conocer la grandeza de Dios, para que se dé a conocer cómo en este tiempo en la cual uno ve tan malas noticias en todos lados, pero Dios se está moviendo, porque Él tiene todo el poder, tiene la intervención y tiene todo el gobierno sobre nuestra nación. Y para eso quiero compartir también un salmo antes de dar a conocer nuestro invitado que nos visita y nos acompaña hoy día y que es realmente una bendición. Y voy a dar a conocer el Salmo 27. Es un salmo que tómalo, amerita que tú lo puedas volver a revisar, volver a examinar y que el Señor te dé la revelación de este salmo, porque es un salmo en la cual te va a producir mucha valentía. Va a quedar atrás ese espíritu apocado, ese espíritu temeroso. Y el Salmo 27, en el nombre del Señor, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Decláralo, amado telespectador, revísalo, ora con este salmo y el Señor te va a dar la victoria. Hay pruebas que tienes que pasar, pero cuando se pasan esas crisis y esos valles, con la palabra del Señor, rompe toda tiniebla, rompe todo lo que el enemigo te está llevando en estos tiempos de una forma engañosa también. Así que quiero dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy día, ya al presidente de la Capellanía Internacional de Chile. Es el obispo Daniel Romo. Obispo, sea muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir acá al programa Tiempo de Oración y poder, interiorizarnos qué es lo que es una capellanía, qué es lo que se desarrolla, qué es lo que tiene en este momento la capellanía como desarrollo, crecimiento, y que usted nos pueda contar. Así que sea muy bienvenido, obispo Daniel. Muchas gracias. Siéntase como en casa. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Y bueno, si vamos a hablar de capellanía, quiero decirle que la capellanía está en distintas áreas de la sociedad. Ya. Nosotros como organización tenemos 15 puntos estratégicos donde desarrollamos la capellanía, desde la hospitalaria, que es la más conocida, hasta la capellanía deportiva. Hay 15 ramas de la capellanía en la cual nosotros estamos involucrados. Y compartimos, obviamente, con aquellos que son especialistas en su área. Hacemos nexos, contactos y alianzas para poder capacitar a todos aquellos que están dispuestos a aprender un poquito sobre la capellanía y se dejan enseñar. Claro. ¿Ah? Porque claro está que para entrar en un proceso como este hay que dejarse enseñar. Sí. Y la verdad que nosotros nos hemos basado un poquito en lo que es la formación, y la formación más que la reformación. ¿Ah? Porque hay personas que ya han recibido instrucción de algún modo y eso significa de que creen de que ya se sabe todo, pero siempre hay que estarse actualizando con la información de lo que uno
conoce del servicio, porque todo esto es servicio de amor al prójimo. Exactamente. Eso es lo que nos convoca. Sí, sí. Entonces, constantemente estamos especializándonos. Y bueno, la capellanía tiene que ver con eso. Sí. Nosotros, para hacer un poquito de historia, nosotros comenzamos la capellanía en el año 2010. Sin embargo, de hecho, pero de derecho, ya con personalidad jurídica, con reconocimiento nacional, lo formamos el 29 de noviembre del año 2013. Así que venimos del año 2013 con todo un proceso de formación para capellanes. Y con harto trabajo. Sí. Bueno, amado obispo, este programa se llama Tiempo de Oración, Amén. así que vamos a orar porque sin duda el mover del Espíritu Santo en todo eso. La capellanía, como usted decía, es un servicio al prójimo, un servicio al enfermo, al Así necesitado, al menesteroso. Y ese servicio se requiere corazones dispuestos en obediencia, en poder sujetarse, ¿cierto? Y también hacer ese trabajo de excelencia para el prójimo, que es el llamado que todo cristiano, todo aquel que ama a Cristo, que ama la cruz, tiene ese llamado para Así hacer las es. cosas. Amar al prójimo, que es el segundo mandamiento mucho más importante, amarnos como nosotros mismos, Sí. y ahí está la excelencia. Así que le voy a pedir que podamos orar y para Ok. eso le voy a pedir a usted. Ok. Agradecemos, Señor, la oportunidad de poder estar hoy en este canal de televisión. Gracias, Señor. Gracias por todas las personas, Señor, que están hoy día a través de las pantallas, Señor, en Sí, sus Señor. casas, Aleluya. participando con nosotros de esta entrevista. Dios del cielo, en estos momentos hay tanta necesidad en el mundo, Señor. Amén. Pero si somos contextuales y pertinentes, claramente tendríamos que comenzar orando, Señor, por la guerra que está iniciando allá en Israel, Señor. Amén, Padre. En tus manos, Señor, ponemos esta situación para que tú tomes control sobre esto, Señor, Sí, Señor. y no traiga consecuencias tan catastróficas, Señor, para el resto del mundo. Las noticias indicaban que ya van más de 1000 muertos Bendito. y no sabemos cuánta implicancia va a tener, Señor, esta situación en el resto del mundo. Glorifícate. Pero no tan solo eso, Señor, sino que también tanta necesidad que hoy día hay en el mundo entero, Señor, y Amén. también en nuestro país. Señor, en el nombre de Jesús te invitamos, Señor, a tomar control sobre la situación migratoria, Señor, no solamente en nuestro país, Amén. sino que también en todos los países, Señor, del mundo. Amén. Estados Unidos, Señor, las noticias hablaban de que están expulsando a los extranjeros ilegales. Señor, cuánto movimiento de personas hoy día hay en el mundo, Señor, desamparadas, Señor, sin asilo, con problemas de salud y de hambre. Pero, Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tú tomes y hagas una intervención en favor Amén. de ellos también, Señor. Te pedimos por la viuda, el huérfano, el necesitado, Señor, Sí, Señor. para que tú proveas, Señor, y toques los corazones de hombres valientes y mujeres, Señor, que estén Amén. dispuestos a hacer tu obra, Dios Amén, del cielo, Padre. a hacer efectivo el llamamiento de servicio y amor al prójimo. Señor, y por último, te pedimos, Dios del cielo, por la situación en nuestro propio país. Amén, Padre. Mira Chile, Señor, en la situación que nos encontramos de incertidumbre, de Amén. inseguridad. Sí, Señor. Amén. No sabemos, Señor, las cosas que nos van a, cómo hacer nuestro país en el futuro. Oh, bendito. Sin embargo, Señor, este sentimiento, Señor, que hay de inseguridad por haber crecido la delincuencia, Señor, es abrumadora. Señor, recibimos en nuestras puertas y llamados, Señor, de oración, porque por lo menos, según nuestras estadísticas, Señor, 5 personas al día, Señor, nos llaman solicitando ayuda porque han sido Glorifícate. asaltadas, porque han sido robadas, Glorifícate. porque han sido, Señor, golpeadas y maltratadas. Señor, también te pedimos por la situación familiar. Amén. Señor, cuántos hogares, Señor, que están divorciándose, Sí, Señor. cuántos niños que están sufriendo por esta situación. Queremos que tomes control sobre ellos, Señor. Gracias te damos por este espacio que nos das de oración, de interceder los unos por los otros, Señor. Y no podemos terminar de orar sin pedir por nuestras autoridades. En tus manos, Señor, ponemos nuestras autoridades, Señor, políticas y autoridades eclesiásticas, Señor, Amén. para que puedan liderarnos de manera justa y bajo tu temor, el temor de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Qué maravilloso es poder tener esta conexión de oración con el Padre y saber que el Señor siempre está ahí presto a escucharnos, trayendo respuestas y saber, ¿cierto? Que, como decía nuestro obispo,
Daniel Romo, hoy día donde estén nuestros ojos puestos hay caos, hay delincuencia y pareciera que todo va de menos en menos. Pero el Evangelio, hombres de fe, hombres y mujeres que son capaces de dejar y poder asumir el llamado y estar al servicio del prójimo es lo que hace la diferencia. Porque el Evangelio es cambio, el Evangelio implica salvación, vida eterna, el Evangelio implica que las tinieblas tienen que retroceder a donde se invoca el nombre de Cristo, donde se invoca una oración para que el Señor pueda estar gobernando, como decía en la oración reciente, nuestra nación. Y obispo Daniel, a mí me llamaba algo la atención. Dígame. Y le quiero decir algo, aquí no hay ningún sacerdote del Vaticano. No. Me llamó la atención el cuello, que puede ser un cuello como universal, una cosa así. ¿Qué significa ese cuello? ¿Cómo nace ese cuello? Bueno, quiero contarle un poquito que esto no es nuevo, ¿ah? Esto ya viene hace muchos años atrás y nos remontamos al inicio del siglo XVI. Ya en esa época debemos nombrar al obispo de Canterbury, a Tomás Cranmer, que durante la Reforma Protestante él decide usar un cuello clerical para distinguir, ¿no es cierto?, a la gente del clérigo. Es decir, en ese entonces todos usaban sotana, todos usaban un cuello diferente y él decide implementar este distintivo para diferenciar de los sacerdotes católicos de los anglicanos. Eso fue en el siglo XVI. Sin embargo, ya en el siglo XIX se empieza a popularizar un poco más y eso debido principalmente al pastor anglicano William Henry Milman, que él ya lo empieza a masificar y se empieza a popularizar y después ya popularizado totalmente en el pastor presbiteriano allá en Estados Unidos, Henry Warner Beecher, él también comienza a usarlo. Y estos tres personajes, digamos, de la historia protestante del mundo, empiezan a usar este cuello clerical para distinguirnos de los sacerdotes católicos. La mayoría de las personas me dice, pero esto es católico. No, hermano, yo le digo, no. Y empezamos a hablar un poquito de historia. Esto no es origen católico, esto es netamente protestante. Nace de la Reforma Protestante. Por lo tanto, este es un cuello nuestro y que se usa principalmente para diferenciarnos y para poder determinar quién es la persona que ha decidido entregar su vida al servicio del Evangelio. Claro. Esos son los orígenes y nosotros como Comisión de Capellanes hemos adoptado para todos nuestros capellanes puedan usar el cuello clerical, si es que así lo determinan. Sí. Qué interesante poder aclarar esto porque uno dice, yo siempre he visto los sacerdotes con este cuello y cuando ahora dije, vaya, debe haber una historia aquí detrás de todo esto y que también tiene que haber un distintivo, una señal para aquellos hombres que se mueven, porque ustedes también se mueven en instituciones como son los hospitales, las cárceles también. Sí. Hay, como decía al principio del programa, hay 16 capellanías en total. Nosotros trabajamos 15. 15 capellanías. Sí. Ya, y ahí están todas estas instituciones que claramente se requiere también para la gente que no tiene como mucho conocimiento espiritual o de la Biblia, ya ver a una persona con este cuello ya está mostrando autoridad y bueno, en general el mundo de la delincuencia respeta mucho a los hombres y a las mujeres de Dios, no los tocan, no los agreden y los dejan ser. O sea, hay un código interno ahí que es bastante bueno para poder trabajar y para poder moverse en esas áreas que son muy conflictivas. Sí, sin embargo yo quiero hacer un alcance. Cada vez que vemos la Biblia, vemos algunos rangos, ¿no es cierto? Como Efesios 5, algunos constituyó Dios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y durante muchos años hemos malentendido el concepto de que estos son rangos de autoridad. Nosotros los capellanes entendemos que estos rangos son de servicio. A mayor rango, mayor servicio. Claro. Jesús era el Hijo de Dios, el máximo rango. ¿Qué es lo que vino a hacer? A servir y no a ser servido. Entonces es importante transmitir este concepto. Los rangos de autoridad eclesiástica está mal dicho. Son rangos de servicio, porque a mayor rango, mayor servicio.
y hemos venido y hemos sido convocados por el Señor para poder servir al prójimo. Por lo tanto, si yo soy obispo, como obispo tengo mayor responsabilidad en la labor de servicio que yo presto al prójimo. Ya no es un rango de autoridad. No es el obispo al que todos los pastores vienen para acá y me sirven. No, soy yo como obispo que debo servir a los pastores y de servir a la comunidad completa. Eso hace una gran diferencia. Pero ¿sabes por qué es tan grande? Porque nos conecta con la realidad bíblica bajo el mensaje de Jesús. Sí. Él es el líder máximo y siendo hijo de Dios, se humilló a los sumos y vino a servirnos. Entonces, ¿por qué nosotros, que hemos sido injertados en en la salvación de nuestras almas, creemos que por ser obispo, por ser pastor, tenemos mayor autoridad frente a los demás? Y ese es el concepto que nosotros como capellanes hemos estado erradicando. De verdad que hemos traído luz frente a esto. Insisto, a mayor rango, mayor servicio. Y es lo que la Biblia nos indica. No hay otra forma. Sí. Interesante esto porque claramente nosotros tenemos al sumo sacerdote que vino a servir, como está escrito, ¿cierto? Y lo que acaba de mencionar. Y el obispo es un administrador, ¿cierto? Entonces se tiene que entender ese servicio. Pero también la palabra nos enseña que hay 5 ministerios y esos también están equipados con autoridad espiritual para poder ejercer, ¿cierto? Y estamos hablando de esa autoridad espiritual contra las tinieblas. Claro, menciona 5, no es que sean 5. Son muchos más los ministerios. Por ejemplo, ahí no sale mencionado el ministerio del servicio, por ejemplo. Claro, está eso como en los ministerios, en los dones. Exacto. Entonces, la idea de todo esto, cuando se dan rangos como que el concepto de autoridad, la percibimos nosotros porque por alguna razón lo humano que somos nos lleva a siempre estar por sobre el otro, Sí. a estar por sobre el prójimo. Cuando nos damos cuenta de que la convocatoria de Jesucristo es al contrario, no es para estar sobre ellos, sino que estar bajo ellos para servirles. Para servirle, exactamente. Ahí cambia todo. Sí, bueno, en la parte personal, yo conozco un apóstol, por ejemplo, y el Señor me ha ido ministrando todos estos años y efectivamente he podido ver en mi espíritu y he podido el respaldo del Señor frente a lo que son las oraciones, lo que son los cambios de tiempo, los cambios, ¿cierto?, de las oraciones de estos hombres con esa autoridad espiritual que el Señor deposita. Pero claramente es un hombre que está siempre al servicio. Hay un llamado inicial que es a pastorear, ¿cierto?, un pueblo, pero también el Señor nos tiene que dar esas competencias, nos tiene que dar esas capacidades para ir contra todas estas tinieblas, contra todo este infierno, pero siempre sirviendo al prójimo. O sea, eso está claro, porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, lavó pies, se humilló, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí tenemos la base de cómo tenemos que actuar como cristianos, como iglesia evangélica también. Sí. Y otra cosa importante de entender, que el Espíritu de Dios o Dios mismo actúa a nuestro favor, no obedece a la consecuencia de lo que yo digo. Recuerda una cosa, ¿quiénes somos nosotros para creer manipular a Dios? Que creyendo que si hacemos esto, Dios va a hacer esto otro. Que creyendo que si hacemos tal cosa, Dios va a responder de esta forma. Tiene que ver con un asunto de fe. La palabra de Dios es clara. Si nosotros seguimos este camino y nos mantenemos bajo estas normas, obviamente vamos a contar con el respaldo de Dios cada vez que lo hagamos. Pero el accionar de Dios a nuestro favor obedece a que nosotros estamos en el camino correcto. En la voluntad de Dios. En la voluntad de haciendo Dios. Su justicia. Correcto. No significa que por el hecho de que yo ore más, ayune más o tenga mayor conocimiento bíblico, eso significa que yo puedo manipular la mano de Dios o la voluntad de Dios a mi favor cuando yo quiera. No es eso. No, no se puede. No, no es eso. ¿Quién podrá mover a Dios de su trono? Nadie. Es por eso que si nosotros vamos por el sendero correcto, si hacemos la voluntad de Dios
y estamos alineados con Dios y su Espíritu, claramente, en forma natural, Dios va a actuar a nuestro favor. Pero no significa que yo, ser humano, puedo muñequearle, sino que es claramente, y la Biblia nos invita a eso. Sigue por este camino, cumple estas normas, mantente recto en estas áreas y todo te irá bien. Exacto. Y qué importante es el conocimiento de la palabra. Sí, claro. Porque en la palabra está la dirección de cómo debemos caminar, cómo debemos orar también. Porque de repente uno puede estar orando por algún conflicto y que el Señor haga justicia, pero en ese conflicto el Señor también ama a la contraparte. Y es ahí donde uno tiene que disponer su corazón, número uno, a perdonar, a tener misericordia y a pedirle a Dios que nos muestre con esos ojos espirituales, con esos ojos donde Él quiere tratar en nuestro corazón, quiere mostrarnos algo más de lo natural. Y es por eso que es tan importante el poder leer la palabra, tener el conocimiento y claramente no se puede manipular, no, en lo absoluto. O sea, si yo hago esto, el Señor me va a dar, no, eso no se puede. Sí. Si ayuno más, voy a estar, el Señor me va a hacer este favor. Pero sí, el ayunar también significa el poder estar más sensible, porque uno con los afanes diarios, con las torpezas, con las distracciones, nos vamos como apartando, queramos o no. Hay días que uno no lee la palabra y en la noche me siento como extraña, me faltó beber esta agua que es tan maravillosa, que es la palabra del Señor. Entonces, todo cristiano debe conocer la palabra del Señor, porque escrito está, o sea, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y ese conocimiento es cuando estamos en oración, cuando leemos la palabra y cuando nos dejamos usar por el Señor. Tiene que ver con los hábitos. Nosotros como cristianos, obviamente tenemos que seguir un camino y obedecer ciertas normas, pero también hay hábitos espirituales de los cuales no podemos prescindir. Debemos estar constantemente con ellos. Es la única forma que dejemos un poquito nuestra humanidad y podamos hacernos, siempre que nos ocurre algo, nos hacemos la pregunta ¿por qué? Es natural que nazca el por qué, pero nunca, si estamos alineados con el Señor, cambia esa pregunta por ¿para qué, Señor? Claro. Porque en definitiva entendemos que la Biblia establece que Dios para nosotros tiene pensamientos de bien y no de mal. Sí, Jeremías. Por lo tanto, ¿no es cierto? Sí, amén. Ahí nos relata ahí en Jeremías que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué cada vez que nos ocurre algo, nosotros nos preguntamos ¿y por qué? Debiéramos preguntar, ¿para qué, Señor? Si teniendo claro que Él quiere mi bien, es ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué voy a ganar yo con esto? Más que el por qué. El por qué es como queriendo decir, oye, si yo me porté bien, yo estoy haciendo todas las cosas bien, ¿por qué me ocurren estas cosas a mí? Sin embargo, si analizáramos para qué, entenderíamos que hay un propósito divino tras esa situación. Y uno tiene que seguir ese propósito, y lo que usted acaba de decir, me acuerdo que en algunas oportunidades uno predica a la familia, a las amistades, a gente que conoce, y la gente inmediatamente dice, pero si yo no le hago daño a nadie, yo no le hago a nadie, en la mañana le doy gracias a Dios y no le hago daño a nadie. Entonces no reconocen, ¿cierto?, el pecado, no reconocen que deben de pedir perdón y que empezar una vida como está escrita la palabra. Hay responsabilidades espirituales que todo cristiano tiene que tener, ¿cierto? Que es servirle al Señor, estar conectado a su Espíritu Santo, y vamos a ir avanzando y el Señor va trayendo esos desarrollos, porque el llamado que usted tuvo, por ejemplo, obispo, ¿cuándo empezó su llamado a servirle al Señor? Bueno, ¿Usted viene de familia? le quiero contar algo. Mire, la verdad que le voy a contar la historia de un amigo mío. ¿Ya? Cuando era pequeña, a la edad de 13 años, él decide aceptar a Jesús en su corazón. Aceptó a Jesús en su corazón y precisamente después de eso empezó a haber un cambio total en su vida. Él vivía de una familia mal constituida, padres separados. En esa época, estamos hablando de hartos años atrás, estamos hablando más de 40 años atrás. Era la situación diferente en nuestro país, había más pobreza, había un montón de cosas más. Entonces, acepta a Jesús en su corazón. Cuando acepta a Jesús en su corazón, todo empieza a cambiar su vida. Ya la cosa que hacían sus amigos ya no estaban sus amigos. Los amigos
de esa época ya fumaban, ya se drogaban. En una población muy pobre de allá en Pudahuel, ¿ah? Empieza Dios a hacer algo extraordinario. Y este cambio empieza a poner cosas en su mente de tal forma que empieza a pensar en algo diferente, que hay algo diferente para él. ¿Por qué? Porque llegó el Evangelio a temprana edad. Amén. Cuando llega el Evangelio a temprana edad, todo cambia para mejor. Y eso ha permitido que ese contexto en el que vivía, que claramente iba rumbo a la droga, a la delincuencia, fue transformado y cambiado por Cristo. Ese amigo del cual yo le hablo soy yo mismo. ¿Por qué lo nombro en tercera persona? Porque la verdad que cuando yo analizo atrás mis inicios, ya venía sentenciada mi vida. Estaba sentenciado. Pero cuando Cristo viene a mi encuentro, me cambió, me transformó. Hizo una nueva criatura textualmente. Y hoy día tengo una familia con 3 hijos adultos. Ya todo, el menor tiene 27 años ya. Y hemos servido al Señor durante toda la vida. Gloria a Dios. Entonces, toda la vida sirviendo al Señor, lleno de altos y bajos, debo reconocerlo. Sí. No todo ha sido lleno de rosas, también he pasado por las espinas. Y el llegar a este grado de obispo no ha sido fácil. Mire, si no es fácil ser cristiano, un hermano que asiste a la iglesia, imagínense cuánto difícil es ser pastor. Hay veces que reflexiono en el pastorado. Muchas veces el Señor me ha llevado a reflexionar en mi pastor también, y qué difícil es la labor, pero ahí está el Señor, ahí está el llamado y ahí está esa gracia que pone el Señor, porque sin duda yo creo que hay muchos pastores que en algún momento quisieron desertar del llamado y decir no quiero seguir más, pero ahí está la gracia del Señor y claramente para venir al Evangelio y tener el llamado no hay edad. Uno dice, no, es que los jóvenes no saben todavía, son muy niños, pero aquí tenemos un testimonio de un chico de 13 años, donde cambió la vida, cambió la existencia y donde claramente estos valles que han sido dificultosos, estas experiencias, muchas veces a lo mejor deslealtades, traiciones, ¿cierto?, implican que ese es el desarrollo en la cual el Señor va mejorando las intenciones del corazón, porque si Jesucristo pasó esta situación, siendo Jesucristo, viendo los milagros, siendo el Hijo de Dios, nosotros también vamos a tener situaciones similares. Y ahí está, tener esa mirada en Cristo, esa mirada en que Cristo lo llamó, Cristo me llamó. Yo, bueno, el primer contacto que tuve con el Señor fue a mis 17 años. Después de ahí estuve un largo tiempo fuera, me enojé con el Señor, soy una hija pródiga, pero qué maravilloso es poder tener estos testimonios. Y estos testimonios, yo creo que también usted en esa edad tiene que haber tenido alguna madre intercesora, alguna abuela, alguien que estaba ahí cubriendo ese llamado, protegiendo ese llamado. Y es maravilloso ver el desarrollo del Señor, las promesas cumplidas para la vida, para el desarrollo, porque uno dice de repente algún título de ingeniero, médico, y más que conversación es ver la grandeza de Dios, de este tremendo testimonio de un niño de 13 años en la cual fue llamado a un servicio, fue llamado a poder estar ahí en medio de la contingencia y ya lleva décadas. Y bueno, queremos mandar un saludo también porque en estos hombres de Dios, ¿cierto? En estos llamados también existe una mujer idónea. Y queremos darle nuestros saludos, nuestros cariños a Noemí Díaz, que es también la esposa del obispo Daniel Romo. Así que un saludo fraternal para Noemí Díaz en este momento. También queremos mencionarte que Fundación Cristiana La Puerta tiene las redes sociales, nuestro teléfono que está apareciendo ahí abajo de la pantalla, ¿ya? Para que tú nos llames, ¿ya? Llámanos, queremos conocerte. Queremos también escuchar, porque a lo mejor tú quieres hacer un voluntariado, quieres ser un socio contribuyente. Fundación Cristiana La Puerta está trabajando arduamente con muchísimas intervenciones en la cárcel femenina, en clínicas, ¿cierto? En fundaciones con pequeños de vulnerabilidad. Así es que es un trabajo social, solidario y siempre de excelencia, porque esto tiene que ver con el amor al prójimo.
Y detrás de cámara seguimos conversando con el obispo Daniel Romo y claro, cuando él contó su testimonio, yo decía, tiene que haber una intercesora en este caminar y claro, él me decía que fue su abuela, Sí, Rosario. Rosario. Bueno, mi abuela pertenecía a Jotaveche, Ya, era la clase, una de las clases allá en Renca. Ella era músico y pudo liderar, ¿no es cierto?, el coro de Jotaveche y participar de eso en aquellos años. Así que toda la información de Dios prácticamente, o la formación de Dios, nace desde ahí, desde la cuna de mi abuela, ya que mis padres se separaron, qué sé yo, y estuvimos hartos años viviendo con ella. claro. Así que ha sido interesante desde la niñez como Dios fue preparando el camino. Pero yo quiero darle un aviso a todos aquellos hijos que están en la básica o en la media. Quiero darle parte del testimonio. ¿Sabe quién me habló de Cristo para que yo aceptara a Jesús? Fue mi compañero de curso. Aleluya. Mi compañero de curso, todavía me acuerdo de él y comparto con él porque es parte de la comisión de capellanes ahora. Él se llama René Dionisio Sandoval Carvajal. Y en sexto año básico, más o menos, él me invita a la iglesia. Y después de esa invitación a la iglesia, yo ya de ahí no seguí el camino cristiano, pero gracias por la invitación de un compañero de curso. Así que sí hay esperanza para que sus hijos evangelicen, y los hijos que están escuchando ahí en las pantallas, Amén. ustedes también pueden alcanzar a otros para Cristo. Así que es increíble lo que uno puede hacer cuando se dispone. Pero mire con esto, creo que hay una clave importante. Muchas personas dicen que están dispuestas, pero no están disponibles. Sí, que es una diferencia. Hay una gran diferencia estar dispuesto a estar disponible. Muchas personas tienen ganas, pero no están disponibles. Yo les invito a movilizarnos y disponernos y estar disponibles para el Señor. Porque Dios no está llamando a los capacitados solamente, sino que Él capacita a Amén. los llamados. Amén. Así que es una bendición entender que el reino de Dios sigue corriendo, que el reino de Dios está hoy día aquí y que cada uno de nosotros y lo que están viendo por las pantallas también pueden ser usados por Dios. Gloria a Dios por ese llamado y qué importante, mientras lo escuchaba, deben haber abuelas ahí que están intercediendo por esos hijos, ¿cierto? Deben haber abuelas que están viendo a sus hijos, a sus nietos que no están estudiando, sus hijos, las mamás que están en malos caminos, que están, ¿cierto?, con malas juntas, etcétera. Pero mira, el obispo dio un llamado y yo podía sentir, pero tajante el Espíritu Santo diciendo, sigue orando, sigue clamando, porque Dios tiene ese día y esa hora para la transformación. Y no solamente para la transformación donde tu nieto, tu hijo va a ser un cristiano, sino que va a tener una asignación de reino, va a tener una asignación porque la palabra dice que son plantíos de Jehová. Por lo tanto, no bajes las manos, no te detengas, que no haya en ti un clamor débil, sino que haya un clamor con fe, creyendo que tú y tu casa servirán a Jehová y que tú y tu casa serán salvos. Así que anímate, abuelo, abuela, mamá, papá, que nos estás viendo, si hay algún hermano, anímate, y tú que eres cristiano, que tienes 13 años, 15 años, 18 años, que nos estás viendo, mira el testimonio. El testimonio es que un compañero le predicó en el colegio en sexto grado, en básica, y continuó ese camino, ese llamado, continuó a pesar de muchas situaciones, ¿cierto? Pero hoy día el Señor ha dado una asignación y esa es una asignación en medio de la sociedad. Usted, Amén. capellán, tiene una capellanía, me imagino. Bueno, la verdad que participamos en varias capellanías, pero en estos momentos estoy ejerciendo, soy capellán en la cárcel de Punta Peuco. De Ahí, Punta Peuco. gracias al Señor, ahí estamos dando asistencia espiritual. Somos agentes espirituales ahí, Ya, agentes pastorales. agentes pastorales. Sí. ¿Y cuánto es la población que hay aproximadamente? Bueno, alrededor de 120 y tantas personas Ya. son las que están ahí. Yo tengo la bendición de estar trabajando ahí con los hermanos de la comunidad ecuménica de Punta Peuco. Ya, ya. Ahí asisten alrededor de 25 personas. Todos los días viernes se congregan ahí de distintas corporaciones, anglicanos, presbiterianos, pentecostales. Nos juntamos ahí y adoramos al Señor. Es una manera increíble como esos hombres adoran al Señor y esperan con ganas el día viernes. Qué Ha sido maravilloso, porque
uno ve en las noticias, de repente, esta gente que está privada de libertad, ¿cierto? Y uno dice, por lo menos en mi corazón es su alma, ya estarán ahí por una situación, desconozco, no es el tema de ahora, pero lo que nos convoca siempre es el alma de aquella persona, el alma del ser humano, y qué maravilloso es poder escucharlo de primera línea, el que esperan los viernes, que hay una asistencia, ¿cierto? Hay un apoyo espiritual y que además, sin duda, Cristo se ha presentado en una situación como aquella para poder cambiar la vida y para poder cambiar la eternidad, porque muchas almas estaban destinadas a las tinieblas, pero ya con ese trabajo de excelencia, de servicio, ejercer el llamado implica todas estas almas y es... yo veo ahí la red, ¿cierto? Sí. Que ustedes tiran los viernes y van trayendo, ¿cierto?, al reino de los cielos y esa asistencia espiritual que es tan importante. Marca una oración, un consejo espiritual, marca profundamente y establece un sentir distinto, el poder despojarse de repente de pensamientos, de situaciones y poder despojarse de aquello a través, ¿cierto?, de la palabra, de una oración. Sin duda vale la pena todo lo que han pasado este grupo, cada uno con sus experiencias de vida, ¿cierto?, independientes, para poder llegar a este tiempo allá en Punta Peuco. Sí, mire, cada persona es un mundo diferente. Amén. Ya usted y yo tenemos mundos diferentes, cosas personales, y a lo largo de nuestro país, en las diferentes cárceles que hay en nuestro país, hay una cantidad, un sinnúmero de agentes pastorales, de capellanes, que se han dispuesto en su corazón de ir y han sentido el llamado de Dios para ir a las cárceles. No es fácil, porque por lo general existen barreras, ¿no es cierto?, que nos separan. Ya el ingresar a una cárcel y todo lo que tienen que registrar a uno, eso hace una gran diferencia. A tanto mujeres como hombres. Entonces, para poder trabajar en las cárceles, claramente hay que tener un llamado de Dios, hay que entender que uno va disponible a servir en diferentes áreas ahí y conocer las realidades de las personas. Entonces, hay personas que dicen soy inocente, pero claramente la justicia ya lo ha alcanzado y no son inocentes. Pero cuando Cristo viene a su encuentro, la Biblia relata que nos hace una nueva criatura. Amén. Por lo tanto, usted y yo tenemos pecados. Las personas que están en las cárceles hicieron actos delictuales. Sí. Pero ¿qué pasa cuando se arrepienten? ¿Acaso esos pecados no fueron perdonados? Amén. Entonces es ahí donde llegamos con la palabra del Señor, dando la buena nueva. Amén. Porque es diferente la buena nueva para una persona que está fuera de la sociedad que una persona que está privada de libertad. Hay una buena nueva, es una percepción diferente. ¿Cuál es la noticia que tiene la persona privada de libertad? Es que está condenada a pasar 15, 20, conozco personas ahí dentro que están sentenciadas a 100 años. Cuando viene Cristo a su encuentro, es muy diferente a esta persona cuando le dice, ¿sabes qué? Tú ahora eres una nueva criatura. ¿Cuál es el nuevo mensaje? ¿Ah? ¿Cuál es la novedad que le estamos entregando? La novedad que le estamos entregando es que, ¿sabes qué? Tú en Cristo puedes ser verdaderamente libre. Amén. Puedes estar privado de libertad aquí, pero tu alma es la que Dios quiere salvar y eso te hace libre. Entonces, cuando las personas entienden eso, hay una decisión más difícil que tomar. Porque una cosa es estar privado de libertad y que más encima después tenga que privarte tu alma, tus sentimientos, tus emociones, privarlos también porque tienes que sujetarte a otra autoridad, que no es la justicia terrenal, sino que más encima es la justicia divina, que te dice esto tienes que hacer, pero esto no tienes que hacer. Entonces, tomar la decisión por Cristo no es como la gente común cree. Claro, si no tienen nada más que hacer, no tienen que hacer nada más, están solamente ahí encerrados, entonces para ellos es más fácil aceptar a Jesús. No es así. Porque los estados de ánimo de las personas que están privadas de libertad varían mucho. Varían cada día. Yo no sé si alguien ha estado alguna vez en un cuarto por más de 15 días. Imagínense estar en un cuarto por un año.
Lo que sucedió en pandemia, que hubo tantos matrimonios que se separaron, y después toda esta gente, todo este universo de personas salieron a tratamientos psicológicos, psiquiátricos y todo eso. Entonces, los que están privados de libertad a lo largo de todo nuestro país deben tener ciertas consideraciones. Entiendo que han sido juzgados por la justicia terrenal, pero también tienen la oportunidad de ser salvos. Amén. Todas las personas tienen la oportunidad de ser salvos. Amén. Es por eso que cuando hacemos nuestro llamado del Señor, por tanto, id y haced discípulos. No basta solamente con predicar entonces. No basta solamente con ir y hacerle el plan de salvación. Que repitan una oración creyendo que con eso van a ser salvos. Sino que el Señor nos invita a ser discípulos. Amén. Y es muy diferente ser discípulo a ser creyente. Por lo general alguien nos enseñó que siendo creyente ya estaba todo listo. Porque hay una teología, la teología del cultito. Que creyendo que yendo al culto de la iglesia somos salvos. Pero aquí Dios nos invita a algo mucho mayor. Más profundo. Más profundo, que es hacer discípulos. Y nos hemos encontrado que en la mayoría de las penitenciarías del país, las cárceles del país, hay gente privada de libertad que ha decidido ser discípulo del Maestro. Amén. ¡Qué tremendo! Maravilloso saber que aquellas personas están dispuestas a ser discípulos. ¿Sabe por qué es maravilloso? Porque hay personas creyentes que quieren seguir siendo creyentes, pero no están dispuestos a pagar el precio de ser discípulos. Bueno, el precio sin duda lo pagó Jesucristo. Claro. Y uno dice, tengo que pagar el precio, pero aquí no hay precio que pagar porque lo pagó todo. Las bendiciones que llegan, lo que hablábamos hace poco, el poder decir, servirle a Dios y ver como también hablamos, ver la historia de nuestras vidas. El Espíritu Santo me lleva muchas veces a reflexionar. Yo me dedicaba a otra cosa, no tenía nada que ver con este llamado del Señor, un maravilloso llamado, y le doy gloria a Dios porque también alcanzó a mis hijos un destino distinto, un destino totalmente distinto, maravilloso. Entonces, el poder escuchar esto y que son libres en Cristo, es algo que va en nuestra alma. Y hay un testimonio en Estados Unidos de un muchacho que asesinó a otro joven y quedó en cadena perpetua. Y su madre estuvo 10 años en raíces de amargura, de falta de perdón, enfermó de los huesos, etcétera, etcétera. Y ya llega después de 10 años y decide ir a ver al asesino de su hijo. Y cuando llega ya ve a este muchacho que eran de la misma edad. Y bueno, el Espíritu Santo obra de una manera sobrenatural. Y en vez de reprocharle y, no sé, tirarse encima de él, lo abraza. Y ambos lloran. Y el muchacho se convierte a Cristo por medio de la confesión de fe que le hace la madre, y con los años es un predicador potente dentro de la cárcel. Y cientos y miles de vidas están en culto, están siendo cambiados a través de ese muchacho que en su juventud cometió un asesinato. Entonces, claramente creemos que el Evangelio sí trae esas buenas nuevas del cambio, de ese ser humano, limpio, de ese ser humano donde las tinieblas no están invadiendo los pensamientos, las emociones, ni nada de eso. Y es importante, es un trabajo, como usted decía, complejo, pero las competencias como vasija de barro, el Señor las da y tiene que ser un trabajo de excelencia ya en Punta Peuco. Mire, no solamente en Punta Peuco, sino que en todas las cárceles y penitenciarías del país se tiene que hacer un trabajo, pero entendiendo algo importante, que no es nuestras competencias, Amén. No son nuestras capacidades, no son nuestra experiencia. Porque la palabra del Señor nos invita a reflexionar frente a esto. Y después de 40 años, quiero darle a entender lo que aprendí después de 40 años ministrando a la gente, a las personas. Lo que me quedó más claro después de 40 años es la palabra del Señor que me dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Somos débiles, somos carnes, somos humanos, vamos a caer, hemos caído, hemos fallado, pero por la gracia del Señor nos hemos vuelto a poner en pie y podemos extender el reino del Señor a otro. ¡Hey!
Pero estas personas que están privadas de libertad también cayeron, también fallaron, también pecaron, cometieron quizás actos sociales que son cuestionables y sentenciables para la sociedad, pero también necesitan salvación. Amén. Amén. Y es ahí donde ha aparecido un grupo de mujeres, y hombres y mujeres a lo largo del país, y agradecemos a lo que es Gendarmerías de Chile, que nos ha abierto la puerta por medio de la Oficina Nacional de Capellanía, nos ha abierto la puerta ahí para poder estar sirviendo en las cárceles del país como agentes pastorales, como capellanes, y visitar las diferentes lugares y cárceles de mis hermanos evangélicos que están recorriendo el país, asistiendo a los privados de libertad. Sí. Es importante lo que usted acaba de decir también, porque Gendarmería, nosotros hemos estado en la correccional de ahí de San Joaquín. Un saludo para la pastora María Luz, un saludo para la pastora también Mónica Videla, que está ahí en la calle San Francisco, en la comuna de San Miguel. Un fraternal saludo. Y claramente Gendarmería hace su trabajo en comunión, ¿cierto?, con los capellanes que están ahí. Y aquí el Evangelio no solamente va para los privados de libertad, sino que también en Gendarmería se hace una alianza, se hace una amistad de reino, en la cual también yo he visto pedir consejo, he visto ir a Gendarmería, hablar con la pastora por situaciones personales de casa, matrimonio, etc. Así que el Evangelio alcanza a todos, a todos. Dice su palabra que la tierra está llena de su gloria, y es así. Nos quedan muy pocos minutos, quiero orar también antes que nos despidamos, y te quiero decir que esta semana, el día viernes, comienza la colecta nacional de las Damas de Blanco, así que por lo tanto, si tú ves a estas instituciones, a estas hermanas vestidas de blanco con ese lazo celeste ahí, es la colecta nacional en la cual ellas compran los insumos, van a ayudar al que está postrado, al que está hospitalizado, aquel que tiene situaciones económicas difíciles para poder llevar sus insumos. Así que súmate a este mover, ¿cierto?, del Espíritu Santo para poder ir en ayuda del prójimo. Vamos a orar y le quiero dar las gracias, Obispo Daniel, por estar acá. Nos quedan muchos temas ahí pendientes, pero va a haber una nueva oportunidad si el Señor así lo permite. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Y te doy gracias porque los testimonios, la conversación, Señor, fue precisamente para que las personas que nos están viendo desde su hogar, Señor, sepan que hay una libertad que tiene que ver con Jesucristo. Sepan que tiene que ver una libertad, Padre Santo, que si tienen algún familiar privado de esta, Señor, ahí está Jesucristo. Hay hombres y mujeres, Señor, llevando el consejo, discipulando, entregando las buenas nuevas, Padre Santo, en las distintas recintos carcelarios que hay en el país, Señor. Oramos, Padre Santo, por todos estos hombres y mujeres, Señor, que han tenido esta asignación por parte tuya, Señor, y que están, Padre Santo, llevando una capellanía, llevando un pastorado, Señor, para estos hombres y mujeres que en algún momento, Señor, el enemigo los hizo caer, Señor. Pero tu palabra dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces los levantará, Señor. Llénalos a todos ellos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénalos, Padre Santo, con ese servicio de excelencia, de humildad, Señor, y que en ellos se vea Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Nos vemos, amados hermanos, el próximo miércoles aquí en Fundación Cristiana La Puerta, y con alguien tan interesante que nos puede acompañar como fue hoy día la visita del obispo Daniel Romo. Muchas bendiciones y te esperamos el próximo miércoles. Bendiciones. Bendiciones.